padres vean las áreas donde estamos todos creciendo, porque es un compromiso de toda la familia. Entonces, háganlo visible. Recuerden que los números... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Éxito in Minutes. Estamos nuevamente aquí, estamos con nuestro anfitrión Troy Blanchard. Bienvenidos a todos, estamos súper animados hoy día porque ayer hablamos acerca de cómo crear un plan del año para un negocio y empezamos un poquito a hablar cómo se aplica a una familia. Entonces hay que seguir de que estaba diciendo, porque Alex estaba bien metido en este tema con familias. ¿Cómo podemos crear una familia? Como una familia, o tal vez chiquita familia, o yo mismo, un plan utilizando las mejores prácticas que utilizan los negocios en el mundo. ¿Cómo podemos aplicar eso en nuestra vida? Excelente, Troy. Miren, algo que estábamos revisando el día de ayer es cómo nosotros podemos establecer indicadores o métricas o cosas que nos ayuden a medir nuestro progreso. Y yo estaba pensando, Troy, en que es importante que nosotros podamos, si lo hacemos a nivel de casa, que lo tengamos en un lugar que sea visible para todos. Incluso si yo vivo solo en casa, yo lo pegaría. Quizás tengo los medios, quizás no los tengo, pero a lo mejor si no tengo mucho presupuesto, compro un pliego de papel periódico, lo pego en algún lugar donde yo pueda ver mi progreso, porque es mucho más fácil crecer cuando vemos. Y si es a nivel familiar, yo quiero que mi esposa lo vea, yo quiero que mis hijos lo vean, yo quiero que mis hermanos lo vean, yo quiero que mis padres vean las áreas donde estamos todos creciendo, porque es un compromiso de toda la familia. Entonces, háganlo visible. Recuerden que los números que ustedes registren no están hechos para ser guardados en el escritorio. A lo mejor hacemos un plan increíble, ponemos todos los indicadores y guardamos en el escritorio y lo revisamos después de 6 meses y ni siquiera hemos registrado la información. Es cierto. ¿Cómo crear un hábito, no? Ya. Yo estaba hablando con un chico soltero el otro día y él me dijo que él iba a comprar un moto. Entonces pasó algunos meses y pregunté cómo le va con el moto. ¿Cómo le va con el moto? Y me di cuenta que no tenía plan. Él estaba fumando mucho, gastando mucho en cigarrillos y otro tipo de vida. Y al final me di cuenta, si él hubiera tenido un plan, tal vez reduciendo a ciertos hábitos para ahorrar más dinero, habría tenido su moto ahorita. Entonces, si es soltero, entonces habla con su familia, amigos. Si es una familia, hay que involucrar toda la familia. Yo tengo muchos teenagers. No son teenagers ahora. Adultos jóvenes. Entonces, cuando tenemos un plan, digamos que queremos viajar a una ciudad o queremos ir a un local, yo puedo juntar diciendo que el año que viene o el fin del año queremos ir a un bonito lugar de Cuenca. Pero aquí es el costo. ¿Qué podemos hacer como una familia para lograr este monte de dinero para tener una vacación como una familia? Yo he hablado con muchas personas que dicen, no he tenido una vacación con mi familia. Sí se puede, no importa. La verdad es que aunque sea camping en las montañas es barato, ¿no? Uh-huh. Entonces hay diferentes tipos que puede ser, pero eso es un ejemplo de una compañía tal vez quiere lograr tal cosa, otro local, nuevos vans para sus negocios, lo que sea. Es lo mismo en el hogar. Si es un moto, vacación, pero lo más importante es cómo podemos hacerlo con educación, Alex. Miren, a veces nosotros atamos nuestro crecimiento a la educación porque lo relacionamos específicamente con dinero. Queremos primero darles el consejo y si pueden escríbanlo, comenten en nuestras redes. Tenemos que hacer la educación un proceso en nuestra vida que sea continuo. No podemos pensar que la educación empieza o termina en un punto. Terminé el colegio, terminé la educación. Terminé la universidad, terminé la educación. Yep. Tengo una maestría y terminé la educación. Siempre podemos seguir en procesos educativos, aún hasta ser personas muy adultas. Hay personas ya mayores y ustedes seguramente han visto los casos, los han leído en las redes sociales sobre personas de 80, 90 años que terminan de estudiar. Hay una persona que conocemos en común, nos contaba su abuelita. Ella estudió gastronomía siendo ya una abuela. Qué chévere. Eso es lindo ejemplo también para la familia. Correcto. Entonces, ligar la educación al tiempo o al dinero es un error. Hay muchas opciones. Vamos
Vamos a revisar algunas de estas, no son todas. Ojo, el tema de indicadores de gestión, el tema de planificación, quizás no es algo que se pueda abordar en 10 o 20 minutos, es algo que toma mucho más tiempo. Simplemente estamos revisando cosas generales que nos pueden ayudar mucho. Entonces, ¿cuáles son unas de estas cosas, Troy, que piensas que puedan ayudar a una persona a conseguir sus metas en educación, haciendo que tengan o no los recursos? ¿Cómo una persona puede llegar a obtener la educación que desea, siendo que es una persona común y corriente? Ok, primero hablamos un poquito acerca de la importancia de entender que no tiene que gastar dinero en educación. Es la primera cosa. La segunda cosa es que cuando estamos, yo estaba hablando un poco ayer acerca del, una de mis metas es estudiar 15 minutos, 5 días a la semana de tecnología. Eso no es, eso es un macro, pero yo tengo que tener el plan. Yo tengo que escribir el plan y dónde voy a estudiarlo, si es Udemy, si es YouTube. Tengo que decir de qué tipo de tecnología quiere aprender. Tal vez es una nueva plataforma. Y la verdad es que si tiene el plan escrito, cada mes, este mes, AI, right? How do you say that? Inteligencia artificial. Ok, entonces ahí. Segundo mes es una plataforma que yo quiero aprender. Tercer mes es para tener su plan escrito ahí. Y educación es tan importante. Yo estaba hablando de otro podcast. Yo justamente vivimos en Ecuador y es un país que es único en el sentido que bastante chauffeurs de Uber dice yo tengo 40, yo tengo 50, no puedo encontrar otro trabajo. Sí se puede. Entonces, tiene que identificar en qué área quieres mejorar. Después de eso, hay que elegir el local donde, por ejemplo, el YouTube, elegir dónde va a estudiar, escribir el plan. Pero quiero contestar esa pregunta también acerca de la familia. Cuando están con la familia, ¿qué quieren aprender juntos con una familia? Mira, una idea. Digamos que no tiene recursos para ir a España, pero sí puede como una familia visitar a España a través de videos, estudiar, hacer reportes. Y una persona un día, yo estaba hablando con una persona que sabía más de España que yo. Y al final yo digo, ¿vivió ahí? No, nunca he visitado. Yo sí, yo fui a España. Mi esposa nació en España. Y él sabía más que yo. Y la verdad es que él decidió que no podía viajar, pero en vez de viajar, él estudió en eso. No importa la edad, yo termino con eso. Yo estaba en mi maestría. Y mi maestría, cuando yo estaba en mi clase, había 60, se llama ejectivo, presencial. Entonces, había un hombre allí que tenía más que 60 años. Él tenía 62, 63 años sacando su maestría a 65. Eso fue hace 10 años. Él ahorita es el mero, el jefe, manejando muchos empleados de una compañía grande en su carrera. Wow. Entonces, no importa la edad, es que él involucró su familia, su esposa se apoyó y se puede aplicar lo que hacen las grandes compañías a educación en su propia vida o en su propia familia. Ok, Alex, ¿qué me falta? ¿Qué más nos falta? Yo creo que solo nos falta una cosa más y con esto vamos a terminar. Es que este proceso de educación, busquen, ¿no? Pueden hacerlo en libros de forma gratuita, pueden estudiar en internet de forma gratuita, pueden buscar organizaciones sin fines de lucro que les pueden ayudar a encontrar entidades donde no les va a costar mucho dinero o incluso pueden aprender gratis. La última, Troy, y brevemente lo menciono, es la experiencia. Válganse mucho de aquellas oportunidades que les da su trabajo, sus relaciones, para aprender aquellas cosas que no se aprenden solo en la universidad, sino que nos da la experiencia. Ha sido un muy lindo espacio, Troy. Recuerden, empresas, personas, esto toma mucho más tiempo, pero si ustedes quieren que podamos acompañarles, ayudarles a establecer metas, a saber cómo manejar sus indicadores clave, pueden contactarnos. Nosotros estamos muy deseosos de ayudarles. Recuerden, este podcast es auspiciado por Neo Green Clean y por Celano International. Gracias por estar aquí otra vez. Nos vemos. Chao. Chao. So Alex just gave us great examples, right? You got the examples if you can look for nonprofit organizations that might have an educational platform. He also talked a little bit about where you should focus your time, possibly podcasts, books, and YouTube. He gave an example of Excel. I think short term, it's really applicable.
Long term, it might not be applicable because of AI. But I would say that if you're at a work right now and you're working, the example I gave was a single mom and she's at work and she sees the two people above her and her job have skill sets. Maybe it's in Excel, maybe it's in other areas. Then go home, get on YouTube and study on those exact topics. So the skills that you're missing. Then one day that person above you is going to go get another job and your boss might come to you and say, do you know Excel? And you can with confidence say, absolutely. I've been studying it for years. I know absolutely everything about it. And that's where preparation meets opportunity. And then you get that raise. Yeah. So I want to advocate here, no matter what situation you're in, like he was saying, doesn't have to be a single mom, right? With kids, it could be, you don't have the money to do it. There's ways to educate yourself. So this year, figure out what you want to learn. Personally, for me, 15 minutes a day on technology. I want to learn how to maximize technology and apply it better in the businesses that I'm associated with. You know what? There's this topic that it might be controversial. Is that a word? Yeah. About getting formal education or being educated by yourself. Because that's the thing is maybe you will probably spend a lot, invest, because it's not money that you spend on. You invest money on yourself, getting education. But there's this other side where you can get all the information and all the knowledge that you could receive for free. So it's like, do I have to pay? Do I not? Do it. Just if you have the money, do it. If you don't have the money, do it. No matter what, keep studying. That will get you the best out of you and will give you the many opportunities that you probably are looking for. And the other thing that I would love to mention is that experience will help you a lot getting the information or the knowledge that you need. I don't know, like 5 or 8 years ago, I don't remember. I was working for a company in the US. They work on development and they had these amazing programs and stuff like that. And suddenly they gave me this position of being a product owner for a developing company, something that I had no idea. So I was like, okay, so we're going to start using the Scrum methodology and you need to know Agile and stuff like that. And I was like, what? This is Chinese to me. Yeah, of course. It's like, I don't even get I don't know what Scrum is. I don't know Agile. It's like, so there's this Scrum master and I was like, okay, oh boy, I need to. So I started to study. And you know what? I found this very cheap class on Udemy. I was like, okay, I'm taking Udemy, it. And then I was like, oh, this is what a product owner is. So I started to working on that, on projects, on timing, on the small things that we need to pivot like immediately. So then I learned how to work on something that I didn't even study about that. That's beautiful. I love it. So a takeaway here is he gets asked to do something more in his job. He embraces it and says yes, even though he doesn't know what he's doing yet. And then he goes and studies. So take every opportunity you have and know that you are capable. I want to kind of, as we go into the last 2 or 3 minutes of this podcast, I want to wrap up in something, and I think it's important we discuss. When you're creating your goals for the year and you're tactically breaking it down into to-do it items and then creating KPIs or priorities, there's one thing that's going to happen. You might say, I want to improve in a skill. You might want to say, I want to acquire a new skill. But there's going to be a voice in your head. And that voice in your head is your biggest obstacle. It's going to say you can't do it. You're not intelligent enough. You don't have the abilities to do it. They might say you're too young, you're too old, you're too weak, you're too strong. You're too handsome, whatever it is. Whatever it might be, right? And so in that situation, the truth is you've got to quiet that voice and say, yes, I can, because look at the 25 steps I'm going to take over the next 6 months to achieve that goal. The biggest obstacle is the voice in your head. And the second one is if you align yourself with people that do not enhance and make you happier. And when you write down your goals of who you want to become or how you want to enhance some of your characteristics in your life, or your abilities, I should say better, in your life, then you need to start to distance yourself from the people. Surround yourself with people that are motivated and going to help you to get where you need to go. Quiet the voice in your head by being tactically writing down and reviewing that every single day, and then adjust your plan every Sunday. It's okay to have a goal that you change 50 times in the next 52 weeks.
because you're adjusting where you want that goal to end up. Okay, so there are some last takeaways about how a business KPI, business plans spread out by quarters or by months till the end of the year, how you can apply it in your personal life, and then also how to associate and get around. And we talked about this last, get a mentor. Get a mentor in whatever those areas are. Some of the best leaders I've talked with, they all have mentors themselves. And, I would think they don't even need one, but they have mentors. So get one. Yeah, a mentor will help you to stay in the line that you want to be. And remember, something that is important is that you need to measure all your progress. The KPIs are related to numbers. You need to measure what you're doing, not to punish yourself. It's like, okay, I'm so below from the number I expected, so I'm really bad at it. No, it's not like that. That number helps you to improve. There's no other way where you can check your progress and you can keep track of what you're doing rather than just measuring what you're doing. And the mentor will help you know how to measure your numbers, how to never give up, how to move yourself to get to another level. So having a mentor will help you a lot to keep in the line that you want to be. Okay. To wrap it up, love that comment. To finish up before we run out of time, I want to say one of my favorite stories. I hope it's accurate. And if it isn't, go ahead and say in the comments. Abraham Lincoln was asked to cut down a cherry tree is what I heard, right? And he has 6 hours, or I think it's 8 hours to do it. Mm-hmm. And the thought process here, I don't know the exact amount of hours, but like 6 of the 8 hours he spent sharpening his axe. Now, don't get hung up if it was 4 of the 6 hours. Mm-hmm. The point is the majority of the hours he sharpened his axe and the tree was cut down in time. Yep. So this is your month to sharpen your axe. And what's so beautiful is you can start new goals any time of the year. Really plan, create your plan, create your monthly, your quarterly, your yearly goals of where you want to end up, who you want to become, and get it all on paper, then go share it with somebody. And then each week, review that plan and adjust it. And that's it. That's it for today. That's it. Remember, if you're at your home, just Google it, how to start setting my goals. If you're a company and you need some guidance and if you need that, maybe we can jump in and help you creating your KPIs and teach you how to measure them, with your strategy, with your plans and stuff like that. You can contact us and we can be right there in your company helping to grow you and to improve your company and learn from you as well. All right. So thank you for all of those that joined. Again, a huge thanks. If you're here in Ecuador, it's a big thanks to Neo, who does incredibly clean. And Zeleno. And Zeleno International. So both those in the notes down below. Thank you for sponsoring this podcast. And we hope you have a fantastic day. See ya.